Muy bien, amables televidentes, sean todos bienvenidos a la ecopolítica más importante de la República Dominicana. La ecopolítica que saca las pautas del ecosistema político de la República Dominicana, Ecopolítica. Y en la mañana de hoy estamos estrenando nuestro nuevo segmento Sobre la Mesa y le damos la bienvenida al profesor Higinio Báez, diputado del Parlacén, que hoy estará compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Higinio Báez, Ureña. Correcto. Un nombre de peso, un nombre raro, profesor. Sí. Un nombre rico de Vicini para allá. Claro, no, extraño. Sí, arréglame. Siempre hay que ayudar a estos muchachos. Bueno, vamos a iniciar este segmento sobre la mesa. Diputado y profesor, ¿cómo inicia su vida política y háblanos sobre el Movimiento Popular Dominicano, MPD? ¿Qué causas defiende y cuál es el presidente de turno en este momento? Una pregunta con 7 variables. Sí. Bueno, yo empecé a los 17 años a interesarme por la política. Fui testigo desde muchacho prácticamente, cuando tenía 15 años, de algunos acontecimientos de la Guerra de Abril. Yo estaba en un pueblo pequeño, Yamasá, y me impresionaron 2 cosas en ese momento. Primero, que en medio de la guerra los jóvenes del liceo secundario se reunieron y cantaron el himno nacional como simbología de apoyo al movimiento constitucionalista. Y luego un grupo de campesinos en un volteo con palas y machetes y cuchillos iba a pelear a la capital prácticamente desarmado a defender la Revolución de Abril. Más luego, ya cuando entré en el liceo, influido por algunos compañeros que tenían más visión que yo y más conciencia, entonces empecé a interesarme por la política de izquierda. Okay. Ya la cercanía con el MPD tenía alrededor de 18 años, 19, aquella propuesta de la táctica Hilda Gotró del golpe de Estado revolucionario que planteó Maximiliano Gómez el Moreno. Y bueno, a partir del 20 ya empecé a ser simpatizante, y en 1973 militante del partido. Como todos los dominicanos conscientes que estábamos luchando contra los remanentes del trujillismo y contra un gobierno impuesto por la intervención norteamericana del 65, nosotros teníamos en la mira, primero, las libertades públicas que no se respetaban en ese gobierno. Segundo, un cambio profundo de las estructuras sociales. Y tercero, la vuelta a un Estado de Derecho, con libertades públicas, con bienestar social. Eran las inquietudes profundas. Y un cambio de matriz contundente. Exactamente, y también pensábamos en una revolución social. Eran los sueños de nosotros en esos momentos. Entonces esas fueron las motivaciones que nos indujeron a participar desde muy joven en la izquierda revolucionaria. Se perseguían ideales en esos tiempos, diría yo. Todavía perseguimos, no hemos renunciado a los ideales, pero la forma en que lo perseguíamos y sobre todo la forma en que el poder reprimía a los que perseguían esos ideales, nos obligaban a actuar de forma diferente a hoy. Por ejemplo, yo nunca pude llevar un catedrático universitario a Yamasá, porque cada vez que lo intentaba, o caía preso yo, o devolvían al catedrático del pueblo, y no podíamos hacerlo, no podíamos reunirnos, no podíamos poner un periódico mural, era un estado de semidictadura. Wow. O sea, en ese tiempo la cosa era, pero en esa misma tesitura, y rompiendo el guión, siempre nosotros, por ejemplo, he escuchado a mi abuelo, que es de esa tesitura, diría yo, que siempre escucho Tribuna Democrática y demás. Siempre cuando el gobierno de Balaguer hubo algo muy famoso, que era la banda colorada, que todo el mundo hablaba de la banda colorada. Al día de hoy también los textos deben aparecer, nadie sabe. Sí, claro que está. Entonces, nosotros no tratamos de saber de manera sintetizada sobre la banda colorada, y ejemplo, y a quienes perseguían, si era a los cristianos, el político, pero todo el mundo dice la banda No, colorada. la banda colorada era un instrumento paramilitar que era muy común en América Latina, diseñado para ejecutar actos de asesinato, de torturas y eso, pero para liberar al mismo tiempo a la Policía Nacional, que era la matriz pensante de ese instrumento, con Enrique Pérez y Pérez a la cabeza, liberarlos de las responsabilidades que realmente tenían. Es decir, era como esconder al autor intelectual y al final era el gobierno. Entonces ahí estuvo a la cabeza de eso el famoso Macorís, Pérez Martínez. Y en realidad quienes perseguían era la izquierda, no era ni que cristiano, ni iglesia, no era la iglesia. El famoso Johnny Abreu. No, eso fue mucho antes. Mucho antes, fue la tiranía de Trujillo. Pero entonces, ejemplo,
siempre dicen, ejemplo, ¿hubo algo positivo de eso? Porque siempre de todas las acciones de la banda. de la banda, nunca hubo... No, yo creo que la única cosa positiva que puede aparecer fue la resistencia del pueblo. El propio MPD creó comandos clandestinos de resistencia y la banda reprimía, pero también recibía a veces su castigo, su merecido. Pero logró su cometido. ¿La banda? Bueno, sí, porque podríamos decir que el gobierno de Balaguer logró una victoria estratégica, porque descabezó prácticamente a la organización más poderosa que había en ese momento de oposición revolucionaria, que fue el MPD. O sea, pensar en la muerte de Amin Abel, Roberto Figueroa Chapó, secretario general, Otto Morales, secretario general, Maximiliano Gómez, secretario general. Es decir, pensar nada más en esas figuras, te dicen a ti que fue una victoria estratégica. De hecho, con la muerte del Moreno y esos dirigentes se creó un vacío político en la izquierda, que no hemos podido recuperar jamás. Jamás. Ok, y una pregunta. Espérate, déjame que me gustaría... ¿Sabes que aquí hay una pareja que dice que nosotros perdimos un relevo generacional precisamente de los 12 años de Balaguer, esa generación que debió sustituir ya la que existía, que se perdió en esa muerte? Me gustaría que usted me hable un poquito sobre eso, porque estamos viviendo ahora mismo esa falta, ese vacío existencial de la generación de la política, y vemos todavía, digamos que tutumpote en la política de hoy en día con ese presagio y ese mecanismo de presión. Bueno, déjame decirte que los teóricos actuales de la política, sociólogos importantes como Boaventura de Sousa de Portugal, han dicho que la democracia debería ser la que paute y controle la influencia del Estado sobre el mercado, que ella tiene que servir de control de eso. Pero la democracia, en el régimen neoliberal que vivimos, se ha mercantilizado. Y entonces es un mercado en el que la corrupción incide para desnaturalizar los alcances de la propia democracia. Y además ha impedido que los pueblos puedan avanzar, porque los recursos que hay que dedicar a la educación, a la salud, al problema sanitario, a la construcción de carreteras y vías, una parte importante ha sido absorbida por la corrupción. Se ha degenerado bastante, pero como quiera que sea, nosotros que venimos de esa izquierda, guardamos los valores y la ideología suficiente para luchar por revertir esa orientación que ha tomado el sistema democrático tradicional. Y un poco ya más en la actualidad, ya como usted como diputado de Parlacén, me gustaría saber cuáles son esos principales desafíos que enfrenta un diputado por el Parlacén. Bueno, nuestro principal desafío es que los presidentes de Centroamérica decidan el poder vinculante del Parlamento. Hay otros desafíos menores. Por ejemplo, yo voy a introducir una iniciativa en estos días, antes de salir, para que se quite del Tratado Constitutivo el derecho que tienen los expresidentes y ex vicepresidentes a ser parte del Parlacén. Eso para mí es muy riesgoso, muy peligroso y desprestigia al Parlacén. Porque nosotros, como el Tratado Constitutivo lo contempla, tenemos que juramentar a esos expresidentes y ex vicepresidentes. Y resulta que juramentamos digo yo, porque yo no participé ni participo en eso, a Hernández, expresidente de Honduras, Orlando Hernández. Y a los 2 o 3 días lo pide Estados Unidos y está preso en la cárcel norteamericana. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? El propio Yamatei, que era un enemigo del Parlamento, ahora va y se juramenta en el Parlacén. Y así muchísimos casos. Martinelli, de Panamá. Entonces, yo digo que hay unas condiciones muy favorables ahora, porque estoy seguro que Nayib Bukele de El Salvador no estaría interesado en eso. Que Xiomara Castro no estaría interesada en eso y que Luis Abinader no estaría interesado en eso. Entonces, cuestión de tiempo, casi seguro en junio, yo voy a someter esa propuesta para que los presidentes se pongan de acuerdo y quiten eso del Tratado Constitutivo. Es muy peligroso nosotros tener que apañar presidentes
que pudieran estar vinculados, como estaba Orlando Hernández, no solamente con dolo, sino era un criminal. O sea, muchísimos opositores políticos de dimensiones más, 2 o 3 días antes de las elecciones, donde él perdió, donde ganó Xiomara Castro hace 2 años, días antes del proceso electoral, síndicos, candidatos a síndicos, candidatos a diputados fueron asesinados. Crímenes políticos. Crímenes muy, muy fuertes. Exactamente. Entonces, ese es un desafío que lo tenemos. Exacto. La vinculación es un desafío. Y yo creo que también un desafío que tenemos nosotros, que no depende de nosotros, es una mayor integración de los presidentes de la República en el destino del Parlacén. Porque en definitiva son ellos los que pueden cambiar el destino del Parlacén. El derecho a la vinculación es de los presidentes. El problema del tratado constitutivo para eliminar la posibilidad de que los presidentes y exvicepresidentes entren es de los presidentes. Sí. Ellos son los que deciden eso. Y diputado, hablando un poco más sobre los temas actuales en nuestro país, ¿qué postura usted plantea o tiene con el tema de la migración haitiana actualmente? Mira, yo creo que soy el único dominicano que hizo un planteamiento muy serio sobre la situación haitiana hace poco menos de 2 años. Nosotros hicimos, precisamente cuando yo dirigía la Comisión de Relaciones Internacionales y Migración del Parlacén, un foro internacional aquí, lo presidimos. Y yo planteé 3 tesis que me parecen que son las que más acierto tienen. La primera es que los problemas del pueblo haitiano corresponde resolverlos al pueblo haitiano. Claro, correcto. Está clarísimo. Por eso nosotros no somos partidarios de intervenciones extranjeras en Haití. Pero bueno, lo segundo es lo siguiente, que el gobierno dominicano tenía que tener un canal permanente para dialogar con los sectores haitianos, aún en medio de la crisis. Porque ahora que la crisis se profundizó, el gobierno lo ha estado pidiendo. Nosotros lo pedimos hace 2 años y algo, o casi 2 años. Y lo tercero era que la diáspora haitiana en República Dominicana es irresponsable y no ha asumido el papel que tiene que asumir en el destino de Haití. claro. Sí, Porque en Haití, con 100,000 votos, se monta un presidente. Es decir, si tú tienes 4 candidatos y la diáspora de Haití, que vive en este país, decide participar, ella puede decidir quién sea el presidente y quién no sea el presidente. Claro. En Haití hay presidentes como Leslie Manigat, que ganaron con 5% de la votación. No, y usted tiene que ver la cercanía. Entonces, ¿qué pasa? Estos haitianos que llegan aquí, después que llegan, ya se liberan de la responsabilidad con su país, que está ahí mismo. Sí, sí. Porque tú puedes decir, bueno, el que vive en Venezuela y el que vive aquí, tenemos una dificultad. Están en Venezuela, incluso en Estados Unidos. Pero cruzó una frontera, que la cruzan todos los días. Entonces yo creo que ciertamente la política del gobierno de no permitir que el problema haitiano se resuelva en este país es correcta. correcto. Nosotros vimos ayer cómo los Estados Unidos devolvieron 50 migrantes haitianos, ¿no? Devueltos. Los metieron en un avión y acabó haitiano. Pero en la frontera con México, un día lo espantaron a latigazos como si fueran bueyes, ¿verdad? Entonces, condenan el hecho de que la República Dominicana tenga el derecho de no permitir Esa migración. indocumentado, esa migración indocumentada. Yo ni siquiera la llamo ilegales, porque el mundo está hecho de migraciones. En el propio Estados Unidos, los propios norteamericanos son inmigrantes. Claro. Porque los originarios de Estados Unidos no son los ingleses, ni los franceses, ni los holandeses, ni los irlandeses, ni alemanes, no. Son los indios, los indígenas, los iroqueses, o sea, hay muchísimos indígenas norteamericanos que fueron realmente los fundadores de esa nación. Pero al final vinieron los europeos. Entonces hay una consigna que se hizo en Estados Unidos de que todos somos inmigrantes. Por eso yo le llamo indocumentado, pero tenemos el derecho, evidentemente tenemos el derecho a aplicar nuestras leyes como lo aplican ellos. Usted sabe, profesor. Ahora, yo estoy en contra de los maltratos, hay Ahí. muchísimas cosas que la policía hace que yo no estoy de acuerdo, maltrato, golpeo, llevarse a gente porque es de color. Los otros días se llevaron a un policía negro en una de esas camionetas, Sí, que lo confundieron. pero es un abuso, Exacto. realmente un abuso. Con eso yo no estoy de acuerdo. Hay La que calidad respetar, humana está hay que siempre. respetar la dignidad humana, Claro. hay que respetar la dignidad humana. Profesor, mire, hay una pregunta interesante, pero yo quiero agregarle otra, que me gustaría aprovechar su anuencia y su participación aquí en este espacio, que ha sido sumamente importante en el acontecer histórico. Esto es una primicia para nosotros, Claro que sí. contar con su presencia aquí y más esa anécdota que nos está contando. Mire, la pregunta es sobre su percepción, sobre la importancia de la sociedad civil en el gobierno.
Esa es la primera. Ahora, pero la segunda pregunta, que es ya mía personal. Mire, para los años 85 nosotros sufrimos un cambio de matriz generacional en el contexto de la República Dominicana, porque pasamos de un sistema productor, en el tema del azúcar, como teníamos todas esas industrias, todas esas empresas, donde todo se producía aquí en República Dominicana, a un sistema de servicio. Y como usted mismo percibizaba, la política que se convirtió en servicio, clientelista, y hemos perdido. Pero a mí me gustaría que usted hable un poquito más sobre ese impacto que vivió la política ya en ese tiempo, con ese cambio de matriz bruto, porque los países desarrollados se preparan para ese tipo de cambio, y a nosotros nos llegó de sorpresa. Simplemente el cambio llegó y tuvimos que asumirlo. Entonces, a lo que venimos. Entonces, me gustaría su opinión sobre eso. Pero hay dos momentos clave para entender los cambios en la República Dominicana. El primero fue la invasión norteamericana del 65. Las tropas camañistas, constitucionalistas, ya habían vencido a los militares golpistas. Y la batalla fundamental del Puente Duarte fue el 26 y ya el 28 entraron las tropas norteamericanas. El destino de la República Dominicana entonces fue un destino subsumido a los intereses norteamericanos, como siempre, como ha sido históricamente. Entonces eso transformó, laceró, impidió que realmente se pudiera constituir la democracia en República Dominicana. Y lo que pasamos fue a un gobierno sumiso, servil, represor, que fue a cobrarse la afrenta de que un pueblo se enfrentara a las clases dominantes más conservadoras, más reaccionarias, a la oligarquía tradicional y a los políticos que eran parte de esa oligarquía tradicional. El otro momento es el 78, cuando se produce la ruptura, que más bien es un problema político más que económico, donde se abren las puertas de las libertades, de tanta sangre que luchó por eso, se abren las puertas, llegan los exiliados, se sacan los presos políticos, se transforma un poco la estructura militar y hay un cambio, ¿no? ¿verdad? Pero ya en el 85, con los acuerdos de stand-by del gobierno de Jorge Blanco, ciertamente nosotros pasamos a un cambio regresivo de la economía dominicana, un cambio brutal, brutal. Ya los precedentes estaban. Ya en el 84 nosotros participamos en el estallido social que produjo más de 200 muertes y más de 5.000 heridos, sin hablar de los cientos de apresados. Porque las políticas impuestas por Jorge Blanco fueron un mandato del proyecto neoliberal que estaba en camino, que había surgido fundamentalmente como experimento en la dictadura de Pinochet y la dictadura argentina. Entonces, ese modelo se le impuso también a la República Dominicana, que implicaba privatizar la estructura productiva de la que tú hablas, por ejemplo, los ingenios, vender las fábricas que eran de Corde, traspasar la Corporación Dominicana de Electricidad. Y además, al destruir los ingenios, entonces la economía buscó el problema del camino de los servicios, telecomunicaciones, turismo, transporte, etcétera. Pero eso para un país como el nuestro, que era autosuficiente desde el punto de vista alimenticio, de la agropecuaria, fue brutal. Y evidentemente eso produjo un sacudimiento social negativo, un retroceso. Es parte de lo que se llama la década perdida, porque la gente se empobreció de manera brutal en ese momento. Esa fue la razón del estallido social del 84. Entonces, la política de servicio tiene mucho riesgo. Por ejemplo, el problema del turismo, sí, 10 millones. Pero el COVID nos demostró a nosotros que podían arrodillarnos. Claro. Y arrodilló el turismo. Lo que significó para recuperarnos en términos de deuda del Estado también es brutal. Claro. 20.000 millones de dólares. Entonces, ese modelo, nosotros somos contrarios al modelo neoliberal. Lo hemos dicho siempre y hemos luchado contra eso. Y en los únicos proyectos que han levantado la cabeza son precisamente los que son contradictorios a eso en América Latina. Este es el caso de Brasil, que no es el más completo, pero sobre todo Bolivia, que recuperó todos sus recursos naturales, lo volvió al Estado, ¿verdad? Lo nacionalizó. Y hay un caso más reciente, que es el caso de México. Cómo la política de López Obrador han logrado ir desmontando ese proyecto neoliberal y haciendo que el Estado tenga un papel mucho más fundamental. Con relación a la primera pregunta, lo de la sociedad civil
para mí es un problema un poco cuestionado, que es lo que la sociedad civil. Porque la sociedad civil está atravesada por las mismas fuerzas políticas que actúan diariamente. Claro. Es decir, no es que hay una sociedad civil independiente de los partidos, por ejemplo. No. La sociedad civil está atravesada, sesgada por los propios partidos políticos. Sí. Y muchos de los empresarios que participan, instituciones que participan, son instituciones con intereses, como lo tienen todas las clases sociales y todos los sectores sociales. Entonces, para mí lo de la sociedad civil es casi un eufemismo, ¿no? ¿Verdad? Casi un eufemismo. Aquí, cuando tú tienes organizaciones que luchan, instituciones que luchan, lo hacen en función de intereses, no en función de intereses de grupo, de intereses grupales, de intereses corporativos, de intereses institucionales. No son realmente fuerzas que están ahí fiscalizando, supervisando, llamando la atención, sino gente que también tiene muchos intereses que defender. Y uno lo ve cuando vienen los procesos de elecciones. Ves participación ciudadana batallando, pero cuando vienen las elecciones, los principales cuadros entran en los mejores puestos. Sí. Yo quisiera verlo. Tenemos un ejemplo contundente ahora mismo. Y Señores, como ustedes saben, el tiempo del televisor apremia. De manera que fue una entrevista bastante importante, muy enriquecedora, que yo quisiera que se repitiera en otro segmento un poquito más amplio para que nosotros podamos nutrirnos de todas las informaciones que usted tiene que nos puede ofrecer. Depende de Pero no nos cobre, por favor. Depende de ustedes. Entonces, Depende de señores. ustedes, estoy a la disposición. Señores, Me he sentido muy bien, en familia. Gracias, ahora que lo gracias. veo por primera vez. Gracias. Este fue su segmento Sobre la Mesa. Recuerden seguirnos. ¿Cómo que dice el algoritmo de YouTube? Suscríbase, denle a la campanita y ya ustedes saben. Nos vemos en un pronto. Muchas Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.